Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Hoy, 12 de octubre, es el Día Mundial de la Artritis. Y vinimos a hablar con el doctor Rodrigo Suárez, pediatra, reumatólogo infantil, de una enfermedad que muchos asocian con los veteranos y con la edad, pero que nuestros chiquilines también padecen. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, mucho gusto. Gracias por el contacto. En el marco del mes de la artritis, porque tenemos todo un mes para hablar y para visibilizar esta enfermedad. Es una enfermedad que, como decía, no asociamos a los niños y niñas, pero que muchos la padecen. Contanos un poco tu experiencia como pediatra, como reumatólogo infantil, ¿cómo viven esto? Sí, así como tú decís, Fernanda, la mayoría de la población relaciona el reuma, las enfermedades reumáticas, la artritis, con los adultos, con las personas mayores, y se asocia justamente a la ancianidad, al desgaste de la vida, pero las enfermedades reumáticas, muchas son enfermedades autoinmunes, donde hay un trastorno de la propia inmunidad, que las células y sustancias que nos defienden normalmente contra virus y bacterias, un día se dan vuelta y atacan una parte de nuestro cuerpo. Y dentro de esas enfermedades autoinmunes hay diferentes tipos de enfermedades, y dentro de las reumáticas están las que atacan más el aparato locomotor, digamos, que pueden afectar las articulaciones, los músculos, y pueden aparecer en los niños ya tan tempranamente como a partir de 1 año de edad. Entonces, queremos aprovechar, existe un día también específico del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas Infantiles en marzo, pero queremos aprovechar siempre el 12 de octubre, también para difundir y dar a conocer las enfermedades reumáticas, especialmente la artritis en los niños. Doctor, ¿ustedes tienen estimado cuántas niñas y niños padecen de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, en general no hay demasiados estudios en el mundo que evalúen exactamente la epidemiología, o sea, la cantidad de pacientes, de niños, pero más o menos se cree que 1 de cada 1000 niños en todo el mundo tienen una enfermedad que les provoca artritis. Entonces, pues, según la población que existe en Uruguay, la población de niños, hay aproximadamente entre 800 y 1000 niños que pueden ser portadores de artritis. ¿Y cómo se da cuenta un padre de que su hijo o su hija puede padecer esto? Muy buena pregunta. En realidad es muy importante, primero que nada, que estemos atentos como los médicos, los pediatras, los médicos de familia que pueden llegar a ver niños, y los padres, los abuelos, los encargados de los niños, porque hay veces que un niño puede tener un dolor, si juega al fútbol, le duele la rodilla, un tobillo, y uno al principio puede pensar que, bueno, es un dolor pasajero que puede tener. Pero muchos decimos son dolores de crecimiento, ¿no? También, eso que empieza a ser para mí casi una mala palabra, porque el crecimiento no duele. Es un mito que hay, y es algo que antes se decía mucho. Existen unos ciertos tipos de dolores que son más bien como musculares, que aparecen en las noches en niños pequeños, que eso antes se les llamaba dolores de crecimiento, pero que no son, obviamente, como yo les decía, el crecimiento no duele. Hay un dolor de tipo funcional que puede ser por cansancio muscular, que a veces se expresa así en la noche con dolor en las piernas. Pero incluso ese dolor, si se prolonga por mucho tiempo o es muy intenso, tiene que hacer llevar a que consulten con un reumatólogo infantil, porque puede estar ocultando otra cosa, un trastorno óseo o un trastorno de las articulaciones, una artritis. Entonces no hay que, en un dolor que se prolonga en el tiempo, que es muy intenso, que le afecta la vida al niño,
hay que realmente abrir los ojos y prestar atención para descartar. Una artritis generalmente se presenta muchas veces con una articulación muy hinchada, roja, caliente, muy dolorosa, una rodilla, un tobillo, que son las articulaciones en los niños más pequeños más afectadas, pero no siempre hay una clara hinchazón de la articulación, y puede ser simplemente un dolor de un dedo de la mano, de una muñeca, de, ya te digo, las rodillas, los tobillos, que se prolongue por mucho tiempo, que le afecte, que en la articulación que esté ese dolor, además del dolor, el niño le cueste moverla, y que uno no reconozca un claro traumatismo para pensar que se fracturó. Si no hay un traumatismo claro y es un dolor que se prolonga durante más de un mes, hay que consultar a un reumatólogo infantil. Doctor, cuando llegan los padres al reumatólogo infantil, ¿llegan a tiempo o pasa eso de que van al médico general, al pediatra, y van otra vez al pediatra porque el niño sigue con los dolores, y van otra vez al pediatra porque el niño sigue con los dolores, y el pediatra no tiene en la cabeza el tema de la artritis como posibilidad? Sí, es lo que sucede. Muchas veces, como les decía, tanto algunos médicos porque esto en realidad son enfermedades poco conocidas a veces. La especialidad en sí, la reumatología pediátrica, existe desde hace 40 años, desde los años 70 acá y en todo el mundo. O sea, para la historia de la medicina, digamos, es una especialidad muy joven. Y el reconocimiento de la patología reumática en los niños tiene muy poco tiempo de evolución, entonces hay poca experiencia, digamos, en muchos médicos. Últimamente, en las últimas décadas, en los últimos años, hemos logrado dar más visibilidad a esto, justamente para que todos pensemos en esto y estemos atentos para diagnosticarlo y comenzar a tratarlo lo antes posible. Pero claro, entonces sucede que muchas veces, sí, justamente, no, son dolores de crecimiento, o no, te golpeaste. Entonces nos sucede que a veces están meses, y en algunos casos más de un año incluso, con una clara, y cuando lo ve un especialista se da cuenta que es una enfermedad que viene desde hace tiempo y que no había sido vista o por la familia, los padres, o incluso varios médicos que los vieron, que no lograron reconocerla, sin duda. Por eso es importante que siempre queremos destacar que hay que estar atentos, pensar que existe esta enfermedad, porque realmente si uno se demora en el diagnóstico y en empezar el tratamiento correcto y adecuado, que dé un buen resultado, los niños pueden, más allá de que están sufriendo un dolor, están afectados en su calidad de vida día a día, les están quedando secuelas para su futuro. Claramente. En su especialidad, ¿cuántos médicos y médicas hay en nuestro país? En Uruguay hoy somos tres personas que nos dedicamos a esto en realidad, que si uno lo piensa, comparado con otras especialidades, por supuesto, somos muy poquitos, pero si uno lo piensa, como yo te decía, en el ámbito mundial o local, regional de la especialidad, hay provincias en Argentina que no tienen reumatólogos infantiles, hay muchos países del mundo que no tienen reumatólogos infantiles. Entonces, dentro de todo, obviamente que estamos concentrados en Montevideo, pero vemos pacientes de todo el país. Dentro de todo, Uruguay tiene una buena cantidad, un buen número de reumatólogos infantiles, pero hay muchos pacientes, Hoy veíamos un cartel diciendo, bueno, que el 12 de octubre era el Día Mundial de la Artritis e invitaban a vivir 5 minutos con artritis. ¿Cómo sería eso? En realidad la Fundación Herrera Ramos, a la que estamos muy agradecidos, es una fundación que nace a partir de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y en realidad es la que está empezando a difundir más públicamente todos estos temas, y bueno, y nosotros tratamos de dar una mano ahí. Y en realidad lo que ofrecía la fundación, hay unos aparatos que se pueden poner, es como un guante que uno puede ponerse,
que le hace sentir a uno cómo puede sentirse una persona con artritis en cuanto a la dificultad para el movimiento del uso de las manos, que en los adultos es lo que más afecta, en muchos niños y adolescentes también, pero mucho eso es más en los adultos, porque realmente quien no tiene la enfermedad, obviamente, le es difícil tal vez comprender cuáles son, y muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cosas que nosotros hacemos permanentemente, peinarnos, lavarnos la cara, agarrar un tenedor, abrir una botella, son cosas diarias y tan automáticas que hacemos todos, que cuando tenemos un problema y eso se nos dificulta, realmente nos cambia la vida. Y a las personas, tanto niños como adultos que tienen artritis, realmente sufren día a día por esta enfermedad. Entonces, esa era la idea. Hay aparatos que nos permiten vivir de cierta manera las dificultades que puede tener un paciente con artritis. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura aún. Exacto. Aquí en todo el mundo, que podés vivir con esta enfermedad toda la vida, pero en los niños hay una pequeña variante en eso, ¿no? Claro, en realidad es una enfermedad, por definición es una enfermedad crónica, porque justamente, como tú decías, no tiene curación, porque al ser un trastorno de la inmunidad, las sustancias y células que nos defienden un día se dan vuelta y atacan una parte del cuerpo. La psoriasis, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune de la piel, que inflama la piel. La diabetes en los niños es una enfermedad autoinmune, destruye el páncreas y no se produce más insulina, y eso genera la diabetes, y los niños presentan insulina. Y en el caso de la artritis, estas propias defensas, células del cuerpo, atacan a un tejido específico de las articulaciones, y lo inflama, se llena de líquido, y eso va lastimando el cartílago y el hueso, y, como te decía recién, produce dolor, dificultades en la vida diaria, pero además produce secuelas, porque la articulación, si uno no hace tratamiento para la enfermedad, se destruye. Y muchas veces los jóvenes que tienen una enfermedad no diagnosticada o muy grave, que es difícil tratarla, terminan con una prótesis de cadera o de rodilla, lo mismo los adultos. Entonces, la gran diferencia es que, primero, el tema del diagnóstico, que muchas veces sucede que en los niños justamente es menos visibilizada que en los adultos. Pero además, obviamente, si tú empiezas a los 3 años de vida con una artritis, tenés 80 años más para vivir, tenés más posibilidad de que si no te tratás, tenés 80 años para que se te destruya la articulación, digamos, ¿no? Claro. Si vos empezás a los 60 o a los 50 con una enfermedad, bueno, capaz que tenés 30 o 40 años de enfermedad, pero cuando empieza en un niño, justamente, obviamente, no, y todas las implicancias que tienen en el crecimiento y en el desarrollo de un niño, que le puede afectar la propia enfermedad y el uso de algunos medicamentos que son necesarios, pero que como efecto adverso puede llegar a tener una alteración en el crecimiento u otros efectos adversos en los niños que obviamente que tratamos de evitarlos, pero que a veces suceden igual. Claro, voy a hacerle una pregunta desde la ignorancia total. Artritis y artrosis, ¿cuál es la diferencia? Justamente, todo lo que termina con itis es inflamación. La artritis es una enfermedad crónica inflamatoria, inflama las articulaciones y, como te decía recién, las destruye. La artrosis es una enfermedad que puede igual tener un mínimo de inflamación, pero lo que se generan son síntomas por un desgaste. Simplemente no es porque haya una enfermedad que ataque, sino que simplemente por el desgaste, por el uso, el cartílago y el hueso de la articulación se van lastimando, pero por un desgaste de la edad. No es porque haya una enfermedad específica que afecte la articulación en sí, sino que la articulación se va desgastando como cualquier otro. Imagínate que el cartílago es como una gomita, digamos, que está en el hueso ahí para facilitar el movimiento, digamos, ¿no? Y esa goma se va desgastando. Con los años y años de movimiento en la articulación, simplemente es eso. La artrosis es una enfermedad por desgaste y la artritis es una enfermedad más inflamatoria. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la artritis idiopática? Ahí va. La artritis idiopática juvenil en realidad es un término que se usa para englobar muchas enfermedades diferentes que pueden generar eso, artritis crónica en un niño o un adolescente. La artritis reumatoidea es una enfermedad que es similar, pero que se da en los adultos. Y
hay muchas cosas, lo que se llama la fisiopatología, o sea, cómo se produce celularmente, molecularmente la enfermedad, los síntomas que producen, cómo se trata, los medicamentos que usamos para tratarlo, muchas cosas son similares entre la artritis hepática juvenil y la reumatoidea de los adultos. Pero hay, obviamente, por esas características justamente de que los niños tienen un cuerpo que está en crecimiento, en desarrollo, y por la propia enfermedad que es diferente, cómo se desarrolla y suele evolucionar, y por la respuesta de los niños a los medicamentos, el manejo de una enfermedad y la otra no es el mismo. Son enfermedades diferentes que evolucionan de forma diferente, que pueden responder al tratamiento de forma diferente, pero tienen ciertas bases que son biológicas, que son similares, digamos. Pero unas de los adultos y otras de los niños y adolescentes. La IJ se considera aquella artritis crónica, o sea, que una inflamación en una o muchas articulaciones que persiste más de un mes y medio en un menor de 16 años. O sea, ese es el límite que se ha puesto hasta ahora de la edad de una enfermedad y la otra, los 16 años. Doctor, un niño diagnosticado, un niño en tratamiento, es un niño que puede tener una calidad de vida mejor, me imagino, porque está siendo tratado y que puede socialmente tener una vida normal. Totalmente, es el objetivo justamente del tratamiento. El diagnóstico precoz nos permite agarrar la enfermedad a tiempo, digamos, tratar de frenarla, justamente como no tiene curación, es como una infección, que yo le doy un antibiótico y la enfermedad se va, desaparece. Como es una enfermedad crónica, si yo la agarro a tiempo, le hago el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento a largo plazo, lo más rápido, más temprano posible, se frena, y al frenar la enfermedad podemos evitar el daño y la secuela para el futuro. Entonces, si cortamos rápidamente la inflamación, el dolor, el niño puede lograr tener una vida totalmente normal, hacer deportes, ir a la escuela normalmente, por más que use los medicamentos que use, excepto en algunos casos que tienen que usar prednisona en dosis muy altas, todo el resto de los medicamentos le permiten al niño hacer una vida totalmente normal. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Nuestro fin era visibilizar este día, visibilizar este mes de la artritis, apoyar a todos quienes se están moviendo alrededor de este tema, sobre todo por algo que usted decía del diagnóstico precoz, que nos parece muy importante que los padres tengan claro cuáles pueden ser los síntomas y que no le quiten importancia y que lo hablen con sus pediatras y bueno, que obtengan pases para los reumatólogos infantiles, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias por llamarnos y por el apoyo, y felicitaciones por el proyecto. Entonces. Bueno, muchísimas gracias, doctor. El doctor Rodrigo Suárez, reumatólogo, uno de los 3 reumatólogos infantiles que hay en todo nuestro país, acaba de estar en Proyecto Ciudades conversando un ratito con nosotros. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.